Para el cuerpo comenzamos realizando 2 cadenas. En la primera vamos a hacer 8 puntos bajos. Aquí llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la segunda fila vamos a hacer 8 aumentos, pero en la primera no vamos a cerrar, vamos a pasar directamente al primero haciendo el primer aumento. Aquí vamos a necesitar marcador de punto para marcar el primer punto, ya que iremos tejiendo en redondo y así podremos saber dónde empieza y termina la fila. Aquí tenemos el primer aumento realizado, nos faltan 7 más hasta completar los 8 aumentos. En la tercera fila haremos la secuencia de un punto y un aumento. Marcamos el primer punto y vamos haciendo un punto, un aumento hasta completar toda la fila. En la cuarta fila realizaremos 2 puntos y un aumento. Un punto, 2 puntos. Marcamos el primero y ahora un aumento. Repetimos la secuencia hasta llegar al final. En la quinta fila haremos la secuencia de 3 puntos, un aumento. Pero para que no nos queden todos los aumentos en el mismo sector, empezaremos haciendo un punto, luego un aumento. Y ahora continuaremos haciendo la secuencia hasta llegar al final de la fila. 3 puntos, un aumento. Llegando al final de esta hilera, nos van a quedar 2 puntitos, que sumado el primero que hicimos, tendríamos la secuencia completa de los 3 puntos y un aumento. Ahora, en la fila número 6 haremos la secuencia de 4 puntos y un aumento. Así que hacemos 2, 3, 4. Marcamos el primero y un aumento. En la séptima fila haremos la secuencia de 5 puntos, un aumento, pero para alternar los aumentos vamos a hacer 2 puntos, un aumento y ahora continuamos haciendo 5 puntos, un aumento por toda la fila. Al final de la fila nos deben haber quedado 3 puntitos. Eso los hacemos tal cual, un punto en cada punto. Estos 3 más los 2 que hicimos al principio, ahí nos quedó en total toda la hilera de 5 puntos y un aumento. Ahora, desde la fila 8 a la fila 24, haremos los 56 puntos que tenemos presente hasta este momento. Ya terminé la fila 24 y ahora comenzaremos con las disminuciones. Empezaremos haciendo la secuencia de 5 puntos y una disminución. Ahí llevo 3 puntos, marcar el primero, aquí serían 4, 5 y ahora una disminución. En la fila número 26 haremos la secuencia de 4 puntos bajos y una disminución, pero comenzaremos haciendo solo 2 puntos bajos y ahora la disminución. Y ahora sí, continuamos hasta llegar al final haciendo la secuencia. 4 puntos bajos y ahora la disminución.
al final de la fila nos quedan 2 puntitos, que como he dicho en las ocasiones anteriores, esos 2 puntitos más los 2 del principio nos haría la secuencia de 4 puntos bajos y una disminución, y así completamos la fila. Ahora en la fila 27 haremos la secuencia de 3 puntos bajos, 2, 3, marcamos el primero y una disminución. Al terminar esta fila ya pueden rellenar, aquí lo tengo listo como ven, y miren, va quedando redondito. Nos tiene que ir quedando como una pelotita. Y ahora podemos hacer la fila número 28. La secuencia es 2 puntos bajos y una disminución. Y tenemos el primero. Con el relleno se complica un poco, pero hay que hacerlo. 2 puntos bajos y una disminución. Y así continuamos haciendo por toda la fila. 2 puntos, una disminución. En la fila 29 haremos un punto y una disminución. Un punto lo marcamos y una disminución. Así hasta completar la fila. Terminando esta fila, rellenen más si es necesario. Nos tiene que quedar así redondito como una pelotita. Y ahora en la fila 30 vamos a hacer un punto y una disminución hasta cerrar el círculo en su totalidad. Como pueden ver, aquí ya llegué al final, queda este círculo muy pequeñito. Podemos hacer punto raso, ya podemos cortar hebra y lo terminamos de cerrar con una aguja. Ya en hebra aguja, ahora lo único que hacemos es pasar unas puntaditas y hacemos un nudito en cualquier parte y escondemos hebra hacia adentro. Pasamos por uno de los orificios aquí, entonces así se esconde también el nudito. ¿Ven? Desaparece. Ahí cortamos esta hebrita y así nos queda una pelotita. Las puntas de la estrella la haremos de la siguiente forma. Comenzamos haciendo 2 cadenas. En la primera hacemos 6 puntos bajos. Ahí llevo 2, 3, 4, 5 y 6. Para la segunda fila haremos 2 puntos y un aumento. Ahí está el primero, lo vamos a marcar. El segundo, un aumento. Lo repetimos una segunda vez. 2 puntos, un aumento. En la tercera fila haremos 3 puntos y un aumento. Hacemos el primero, lo marcamos. Hacemos 2, 3 y un aumento. Esto lo volvemos a repetir. En la cuarta fila haremos la secuencia de 4 puntos y un aumento. 1, 2, marcamos. 3, 4
y el aumento. Esto lo volvemos a repetir, 4 puntos, un aumento. En la quinta fila realizaremos 5 puntos y un aumento. Hacemos el primer punto, lo marcamos y continuamos. 2, 3, 4, 5, un aumento. Volvemos a repetir 5 puntos y un aumento hasta llegar al marcador. En la fila número 6 haremos 6 puntos y un aumento. 1, 2, 3, marcar el primer punto. 4, 5, 6, el aumento. Y volvemos a repetir 6 puntos, un aumento hasta llegar al marcador. En la fila 7 hacemos la secuencia de 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3, marcamos el primer punto y un aumento. Y así repetimos 3 puntos y un aumento hasta llegar al marcador nuevamente. Ahora queda solo la última fila, que sería nuestra fila número 8, y haremos 20 puntos bajos. Ya tenemos nuestra pieza terminada, dejé hebra para coser el cuerpo y esto hay que repetirlo 4 veces más, porque en total son 5 puntas. Para hacer la cara de nuestra estrellita vamos a utilizar el hilado amarillo claro. Empezaremos haciendo 4 cadenas. En la primera vamos a hacer 3 puntos altos dobles. Aquí llevo uno, tomamos doble lazada y vamos sacando de grupos de 2. 1, 2, 3. Y ahora falta el último punto alto doble, serían 2 veces lazada. Y ahora 1, 2, 3. Ahora continuamos haciendo 4 puntos altos. Aquí sería 1, 2, 3 y 4. Ahora hacemos un punto alto doble, así que tomamos hebra 2 veces. Y ahora este sería la mitad del corazón, ya que la carita de la estrella tiene forma de corazón. Así que ahora vamos a repetir todo lo que hicimos acá, pero como devolviéndonos. Entonces hacemos 4 puntos altos. Aquí van 2, 3, 4. Y ahora vendrían los 3 puntos altos dobles. Aquí tenemos el primero. El segundo. El tercero. Aquí empezamos con 3 cadenitas, así que acá repetimos lo mismo. Hacemos 3 cadenas y aquí en el centro hacemos un punto raso. Aquí tendríamos la primera fila. En nuestra segunda fila comenzamos haciendo, en las cadenitas de aquí, hacemos 2 puntos bajos. Punto bajo, el otro. Y en el que vendría siendo nuestro primer punto alto doble, vamos a hacer 3 aumentos de punto alto. Entonces tomamos lazada y comenzamos haciendo
3 puntos altos en un mismo punto. Vamos a repetir lo mismo en el siguiente punto. 3 puntos altos. Y en el último punto alto doble de la fila de abajo, también hacemos ahí 3 puntos en un mismo punto. Ahí tendríamos en total 9 puntos altos. Ahora continuamos haciendo puntos altos, uno sobre cada punto de abajo. Abajo habían 4, así que haremos arriba 4. Aquí ya hice el primero, segundo, tercero, cuarto. Todo ahí en punto alto. Lo que haremos ahora es que en el punto alto doble que nos quedaba al medio, haremos un punto alto y ahí mismo haremos un punto alto doble. Y ahí mismo volvemos a hacer otro punto alto. Y ahí tendríamos más pronunciado la parte de abajo. Ahora nos vamos a devolver haciendo lo mismo que hicimos acá. Por lo tanto sería 4 puntos altos, y ahora en los 3 puntos altos dobles vamos a hacer 3 aumentos triples. Aquí estaría el primero, hacemos 3 puntos. En el segundo nuevamente 3 puntos. Y en el último, los 3 últimos puntos altos. Y ahí completaríamos los 9. Y volvemos a repetir lo que habíamos hecho acá, que es hacer 2 puntitos bajos. Y aquí en el centro hacemos un punto raso. Y ahí, como ven, va quedando la forma del corazoncito. La tercera y última fila la comenzaremos haciendo 2 puntos bajos. En la fila anterior se puede ver aquí que este es un punto bajo y este es el otro punto bajo. Nos vamos a saltar el primero. Haremos aquí en el segundo, haremos nuestro primer punto bajo de la tercera fila. Luego hacemos el otro punto bajo en el primer punto alto de la fila anterior. Y ahora haremos 8 aumentos de puntos altos, los que corresponden a los 8 puntos de la fila anterior donde realizamos todos los aumentos. Entonces comenzamos. Serían 8 aumentos. Ahí llevamos 1, llevamos 2 aumentos de puntos altos, 3, 4, 5, 6, 7 y ahora el último, 8 aumentos de puntos altos. Ahora en los 5 puntos altos de abajo haremos 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya llegamos a la mitad del tejido y ahora aquí haremos en este punto un punto alto
En el mismo punto haremos un punto alto doble y ahí mismo un punto alto. Así nos queda más acentuada la puntita de abajo del corazón. Ahora nos vamos a devolver haciendo lo mismo como hemos repetido en las filas anteriores. Vamos a repetir el patrón del otro lado. Entonces hacemos 5 puntos altos, aquí llevamos 2, 3, 4, 5 y ahora vendrían los 8 aumentos de puntos altos. Aquí tenemos el primero, dos puntos altos, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a hacer los 2 puntos bajos. Uno, aquí el otro. Y ahora aquí en el centro hacemos punto raso. Ahora sí podemos cortar el hilo, finalizar la pieza y ahí tendríamos el corazoncito que va en la carita. Para los ojos ocuparemos nuestro hilo color mostaza. Comenzaremos haciendo 3 cadenas. En la segunda hacemos un punto bajo. En el siguiente haremos 3 puntos. Iremos girando el tejido. Ahí llevo 2 y 3. Y en este puntito que nos queda aquí haremos un aumento. Vamos a cerrar la pieza haciendo un punto raso en el primer punto y ahí nos quedaría el ojito. Hay que hacer una segunda pieza. Para la boca utilizamos nuestro hilo color mostaza. Comenzamos haciendo 3 cadenas. En la primera hacemos 2 medios puntos, un punto alto y ahora 3 medios puntos. Ahí estarían y nos queda así la pieza, de una forma triangular. Hay que dejar hebra larga para poder coser a la carita. Ya tenemos todas nuestras piezas listas, por lo tanto podemos comenzar con el armado. Aquí ya rellené estas piezas y las podemos ir colocando en el cuerpito. Aquí en el círculo, en la parte de arriba, vamos a centrar el primer cachito. Lo voy a fijar con alfileres para después poder coser tranquilamente. Ahí tendríamos el primero en la parte de arriba. El segundo tiene que ir al costado. Tenemos que fijarnos que quede alineado con el de arriba. Así por el ladito vamos viendo y que quede ahí centrado y ya podemos fijarlo. Ahora en el otro lado lo mismo. Vemos que quede alineado. Ahí está alineado por todos lados y
fijamos. Y ahora la parte de abajo, vamos a ver que ahí está el centro. Tenemos que poner uno, así como dejando el circulito libre. Tiene que quedar así, en esta forma, como si fueran patitas. A ver, ahí vamos a dejar uno. Recuerden siempre ver que esté alineado con los otros para que no nos quede deforme o algo medio extraño. Ahí tendríamos uno y ahora fijaremos el otro. Nos quedaría así. Y bueno, ahí quedaría. Ahora lo cosemos y continuamos. Aquí ya tengo lista la pieza, ya la cosí. Ahí, como pueden ver, nos quedan los bracitos, las patitas. Y bueno, ahora pondremos la carita, que es así en forma de corazón, pero no está tan centrada. Hay que ponerla más hacia arriba, pero dejando ahí un espacio antes de llegar al cachito de arriba. Así que lo fijamos de esta forma. Ahí sería. Ahora lo cosemos y volvemos. Aquí ya lo tengo listo y solo nos falta poner los ojitos y la boca. Así que comencemos. Vamos a poner primero los ojitos. Lo voy a fijar ahí. Tienen que fijarse de que aquí tendríamos en el corazón nuestra primera fila y ahí queda como marcado. Después tenemos nuestra segunda fila, que también queda ahí como el segundo borde. Y después ya vendría el tercero. Aquí en el segundo es ahí donde tenemos que poner los ojitos. Por eso aquí está el borde de la segunda fila y ahí va el ojito. Aquí tenemos el borde de la segunda fila y va el ojito. Ahí estaría. Ahora lo vamos a coser y volvemos. Ya listos los ojitos, podemos pasar a coser la boquita. Guiándonos nuevamente por la segunda fila que les decía, aquí el borde de la segunda fila del corazón, vamos a poner un poquito más arriba ahí la boquita. Ahí. Es algo así bien mínimo, pero que sea un poquito más arriba. Y ahí vamos a ir
cosiendo la boquita. Damos unas puntaditas. Y ya cuando tengamos ahí lista la boquita, hemos cosido solamente la parte de abajo, también hay que pasarle por el borde de arriba, pero antes de hacer eso, aquí en la esquinita vamos a hacer una puntadita más alejada para que nos quede un poco más acentuado aquí lo que sería como la comisura. Entonces, un poquito más alejado, así como un puntito. Ahí nos queda esa puntita. Ahora volvemos a pasar por ahí mismo para que quede un poquito más pronunciado. Y ahí queda. Como para que tenga una terminación. Es algo muy leve, pero se ve mejor. Ahora cosemos la parte de arriba. Y aquí al llegar al borde vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer un par de puntadas por acá, alejados del tejido, para que así nos quede como la otra comisura de la boquita. Ahí. Ahora por aquí mismo ahí nos quedaría listo, y aquí mismo voy a esconder la hebrita. Voy a hacer un nudito y esconderé la hebra por dentro. Ahí. Y ahí ya nos quedaría lista nuestra estrellita.